Bien, maestros y maestras, iniciamos con el capítulo referente al registro público. Muy rápido, en esta unidad veremos antecedentes del registro público y el marco normativo del registro público. ¿Listos? Muy bien, empecemos. Ok, la primera referencia del registro lo tenemos en el año 1539. Con la legislación española que estableció la organización de un registro de censos, tribunos e imposiciones. Esto es un tema muy importante porque lo importante para la corona española, en un principio, pues era conocer cuántas personas habitaban el reino, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, teníamos que conocer esta situación. Entonces, para España, era importante saber el número de personas. Para España era importante saber su ocupación, ¿sale? El número de personas, su ocupación, sus ingresos, porque esto era muy importante para la cuestión del tributo. Esto era muy importante para la cuestión de la aportación que teníamos que hacer a la corona. Entonces, así nació esta cuestión de llevar un registro, de llevar un censo, de establecer los impuestos. Para 1617 tenemos otra referencia importante. El Consejo de Indias impone a los escribanos, escuchen, ya hablamos de un funcionario llamado escribano, la función de llevar e inscribir los censos. Entonces, aquí ya tenemos una persona muy particular que se va a encargar del tema de los censos. Esta persona es el escribano, ¿sale? Todavía no hablamos de una persona que tenga esa fe pública ni que realice inscripciones en un determinado libro de gobierno. Solamente vamos a verificar que esos censos, que esa situación de levantar las encuestas y demás, le corresponde al escribano, antecedente del notario público. Muy bien, perfecto. Para 1768 tenemos lo siguiente. La instrucción de los señores fiscales de llevar conceptos registrales y notariales. Para tal efecto, se constituye el oficio de hipotecas y la escribanía de México. El registro público de la propiedad nació como un registro de hipotecas. ¿Por qué era importante esto, mis queridos maestros? Vamos a poner un ejemplo. Ahí va, atentos, por favor. Muy bien. Imaginen el siguiente caso. Ahí va. Vamos a otorgar un crédito. Imaginen que están en la época de la colonia. Vamos a adquirir una propiedad. ¿Cómo sabrían ustedes si esa propiedad se encontraba o no afectada por una hipoteca? ¿Cómo lo sabríamos? Era muy complicado, ¿verdad? ¿Qué era indispensable? El oficio real de hipotecas. ¿Por qué? Porque, a ver, yo como acreedor, principalmente para ellos, era principalmente una función para los acreedores. Si yo voy a otorgar un crédito, primero voy a revisar la situación del inmueble. Voy a revisar si otro acreedor
No le otorgó un crédito ya con antelación, ¿verdad? ¿Y qué ventaja tenía yo como acreedor inscribir la hipoteca? ¿Qué ventaja tenía, maestra Estela? Pues que a la hora de entrar en una controversia, obviamente yo era primero porque primero inscribí. La Bueno, prelación de créditos, a eso me refiero. muy bien, un tema de prelación de créditos, ¿verdad? Como bien lo dice usted, maestra, señalar a terceros que yo tengo un crédito en favor de ese bien inmueble. Y si tú otorgas otro crédito sobre ese bien, tienes que saber que yo tengo una preferencia. Muy bien. Pongamos dos casos. Sobre este bien, tenemos que se otorgaron dos créditos. Uno en 1780 y el otro en 1801. Pero el de 1801 sí tuvo, por lo menos, la cuestión de investigar y de inscribir en el oficio real de hipotecas. Dígame quién tiene un mejor derecho de los dos acreedores. ¿Quién lo tiene? El que El inscribió primero. primero. El que inscribió, aunque el crédito de 1780 se otorgó antes, pero nunca inscribió su crédito. Nunca, sí, estamos de acuerdo que fue un acreedor en primer lugar, pero le faltó esa formalidad de inscribirlo en el oficio real de hipotecas. Ese fue el nacimiento del registro, ¿eh? Dar certeza jurídica a los acreedores. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Continuamos y vemos lo siguiente. Ahí va. Para 1784, la Audiencia de México aprobó las instrucciones de señores fiscales de Hacienda aplicables a la Nueva España. Seguimos con una cuestión meramente tributaria. Cuando México obtiene la independencia, bueno, fíjense, aquí voy a hablar un poquito de un aspecto histórico. ¿Saben también cuál fue una causa de la independencia de México? Que normalmente durante muchos años antes, la corona estaba formada por una familia llamada la familia de los Asturias. Ellos permitían mucho más independencia en las colonias. No se inmiscuía tanto la corona. Cuando llegan los Borbones, ellos fueron más inmersivos. Ellos sí apretaron más a las colonias. Y por eso todas estas cuestiones de que la corona quería saber la situación de las personas, sus ingresos y demás, no porque quisieran ayudarlos, sino por una cuestión de cuánto vas a aportar a la corona, ¿verdad? Para 1853 se expidió la ley sobre el arancel del oficio de hipotecas, lo que regulaba la venta del oficio hipotecario. Podríamos decir que en este punto ya hablamos de un antecedente de una figura llamado registrador. ¿Sale? Es decir, en este momento todavía no había como tal una oficina centralizada. ¿A qué me refiero con esto? A que en estricto sensu, este oficio de hipotecas más o menos consistía en esto. Ahí va. Muy bien. Más o menos ocurría que teníamos nosotros a una persona que participaba en la celebración de ciertos actos jurídicos, que era lo que conocemos como el notario público. ¿Sale? Este es experto en temas jurídicos. Este tiene fe pública. Tenemos el escribano,
que no tiene fe pública y que tampoco es experto normativo, pero sí va a intervenir en la celebración de algunos actos jurídicos. Entendamos que había un analfabetismo muy importante. Entonces, para hacer contratos, para hacer cartas o demás, pues requeríamos de la figura del escribano. Y teníamos del encargado del oficio de hipotecas. Todavía no hablábamos de la Oficina Central de Registro Público. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. El tema del registro público nació con las leyes de reforma, ¿sale? Ahí creamos instituciones como el registro civil, ahí creamos instituciones como el registro público de la propiedad, como el registro público de comercio. Muy bien. 1861. Seguimos. En este año se aprobó dentro del propio Código Civil un capítulo especial que hablaba sobre la cuestión de la ley hipotecaria. Muy bien. Es decir, del Código Civil vamos a desprender la denominada ley hipotecaria. Si se fijan, lo importante en el tema de inmuebles no era la certeza jurídica del titular, era la defensa del crédito del acreedor. Eso era lo importante en los primeros años. Muy bien. Ok, seguimos. 1867. El presidente don Benito Juárez García establece la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal y se da origen a la oficina denominada Registro Público. ¿Sale? ¿Vamos bien? Aunque no se estableció de forma inmediata, pero ya hablábamos de ese antecedente del registro público con las denominadas leyes de reforma. Si se fijan, ya tenemos una actuación muy particular para notarios, para los actuarios del Distrito Federal y el oficio de registro público. Para 1870 tenemos un Código Civil Federal que se estableció después de la República restaurada. Entendamos que aunque se creaban las leyes, había problemas internos en el país. Si ustedes recuerdan, tenemos por ahí de 1864 a 1867 el Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de Habsburgo, ¿verdad? Años anteriores tuvimos guerras, tuvimos rebeliones internas. Después se da la famosa República restaurada y entonces empezamos a la legislación de normativas que iban a ser aplicables y dar cumplimiento a las denominadas leyes de reforma. Se aprueba el Código Civil del Distrito Federal y del territorio de la Baja California. Para 1871 tenemos la cuestión del Ministerio de Instrucción Pública que estableció el título 23 dentro del Código Civil de Baja California y del Distrito Federal y Baja California, que regula el registro público de la propiedad. ¿Sale? Y para estos años se funda el registro en la Ciudad de México. ¿Sale? El primer antecedente, si no más recuerdo, es de marzo de 1871. ¿Saben cuál fue el primer inmueble que se registró? Los que sean de la Ciudad de México lo podrán ubicar. Es donde se encuentra la prestigiosa Universidad de Santo Domingo. Lo digo de forma irónica. Es
donde se encuentran las personas que están con las máquinas de escribir, donde hay mucha documentación falsa, donde hay muchas imprentas. Ese es el primer edificio que se registró, ¿sale? Incluso ahorita les muestro un extracto de esa inscripción. Muy bien. Ok, seguimos. Para 1884, derogamos el Código Civil de 1800, abrogamos el Código Civil de 1870 y establecemos otro código para el Distrito Federal y el territorio de Baja California, en la cual hablamos de los derechos y obligaciones de los registradores. Por primera vez mencionamos esta figura, ¿sale? Son auxiliares de la función pública registral y tienen fe pública en temas registrales. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok. 1917. Sobre ese Código Civil de 1884, el varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, introdujo reformas al Código Civil en materia registral, sobre todo por lo que versa a las funciones que realizan los registradores. Muy bien. Para el año de 1921 se expide el reglamento del registro público de la propiedad que complementa el título en particular de el Código Civil de 1884 sobre los derechos y obligaciones de los registradores. Muy bien. Para 1928, con una vacatio legis de 3 años, se establece el Código Civil Federal que entró en vigor el 1 de octubre de 1932. Y continuamos con este capítulo sobre registro público. En 1940, por uno de los mejores directores del registro público, don Manuel Borja Soriano, quien también fue fedatario público, se estableció el nuevo reglamento del registro público de la propiedad y mejoraron el tema de la inscripción y también la celeridad de los trámites que se realizaban en la oficina registral. Para 1973 fue reformado el Código Civil y en el artículo 318, actualmente 3018, actualmente 3016, se regula la cuestión de la figura de aviso preventivo. ¿Cuál es la naturaleza del aviso preventivo? Bueno, muy sencilla, mis queridos abogados. Ahí va. La naturaleza de nuestro aviso preventivo era la siguiente. Atentos, por favor. Resulta que se pretende adquirir un inmueble. Aquí lo tenemos. ¿Sale? El propietario es A. Muy bien. Y quien pretende adquirirlo es B. Para tener una prelación en el tráfico inmobiliario, hay un primer aviso preventivo con una vigencia de 30 días. Y después de que fenece este aviso preventivo, tenemos un segundo con una vigencia de 60 días. Guardamos prelación. Es decir, aquí está el tráfico inmobiliario. Mientras están vigentes los avisos preventivos, no se podrá realizar otra inscripción. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mientras está vigente el aviso preventivo, ingresara un embargo? ¿Qué va a pasar? No podríamos inscribirlo, ¿verdad?
¿Se dan cuenta, compañeros? Es decir, en este punto, el embargo, pues se forma en la lista. Se tiene que esperar. Y si hubiese un cambio de propietario, pues bueno, ya no se podrá inscribir este embargo. Si no se inscribieran el acto jurídico que regula este aviso preventivo, entonces ahora el embargo tendría una mejor prelación y entonces el embargo es el que se inscribiría. El aviso preventivo guarda prelación. Maestra Mi Estela, la pregunta escuchamos. es, doctor, ¿qué sucede ahora con la inscripción de las demandas si los juicios son tan largos? Hablamos de 30 y 60 días, los juicios duran a veces 1, 2, 3 años. Es de que las demandas como Ajá, tal no tienen la naturaleza de avisos preventivos. ok, Ahí tenemos una naturaleza completamente distinta. Por ejemplo, si usted escribe un embargo, si usted escribe una demanda, entonces ellas tienen otra temporalidad. Si no más recuerdo, son 3 años. Sigue siendo una anotación preventiva, pero solamente tiene una vigencia de 3 años. Posteriormente, si usted no la actualiza, pues va a caducar esa inscripción y cualquier persona interesada podrá solicitar su cancelación. cancelación. Ok, Ujú, entonces las demandas, porque actualmente está muy de moda las demandas de divorcio en relación a los bienes que pertenecen a la sociedad conyugal o para compensación, cuando no es sociedad conyugal, que se inscriban. Pero si usted me dice que son 3 años y además son renovables, entonces no hay problema. ujú, Ya, exactamente. esa era mi ¿Vale? duda. Gracias, doctor. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. ¿Vamos bien? Ok, seguimos, ¿eh? Ahí va. Ahora vamos a continuar y vemos también 1979 con otro gran director del registro público, el doctor Colín Sánchez, que también laboró en el registro público del Estado de México y también se estudió en España. Y de España trajo consigo la figura del folio real, ¿sale? Sustituyendo al sistema de libros. Muy bien. También se establecieron temas interesantes sobre el testamento hológrafo que tendría que ser, que tenía que celebrarse ante un notario y resguardarse en el Archivo General de Notarías. Y se estableció un procedimiento de inmatriculación administrativa. ¿Cuál era la función de este procedimiento? Acreditar el tema de la posesión pública, pacífica, de buena fe, para preparar un juicio de prescripción positiva. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, entonces, ¿qué fue lo que hizo el doctor Colín Sánchez? Lo que ocurrió con la oficina registral con este director fue lo siguiente. Ahí va. Con el doctor Colín Sánchez, pasamos nosotros de un sistema de libros, ¿sale? A un sistema de folios. ¿Qué significa esto? Ahí va. En un sistema de libros, lo que nosotros teníamos es, vamos a suponer, que tenemos una inscripción en 1871 sobre la propiedad del señor Juan Pérez, ¿sale? Está en un asiento, está en una partida, está en un libro determinado. Después, para 1900, Juan Pérez muere y va a abrir la sucesión de Juan Pérez. ¿Sale? La sucesión y la adjudicación se va a inscribir en otro libro. En este antecedente de 1861 se va a hacer la anotación marginal
que nos va a remitir a este antecedente. ¿Vamos bien? Ok. Si después de 1900 resulta que los hijos de Juan Pérez, A, B y C, constituyeran una subdivisión, esa subdivisión se va a manejar en 3 partidas distintas. ¿Sale? Es un rollo. ¿Sí? Partida 1, partida 2, partida 3. Cada uno va a tener su antecedente, ¿vale? Ujú. Y si resulta que el hijo C de Juan Pérez para 1920 transmite a favor de la señora María y de su esposo Mario, bueno, esa notación marginalmente la vamos a hacer aquí y vamos a remitirnos a otro libro, a otro antecedente, a otra partida. ¿Sale? ¿Cuál es el detalle con este sistema? Que duró, Ahora todo está junto. exactamente, que duró de 1871 a 1979. Es decir, más de 100 años fue funcional el sistema. Que claro, que también había muchas cosas muy disparatadas, como lo hay en la actualidad, ¿eh? No porque haya folio electrónico significa que no hay muchas cosas que de plano no deberían de suceder, pero ocurrían, ¿no? Ocurrían. También había un tema de digitalizar todos estos antecedentes. Les voy a decir una cosa, los libros mejor conservados, más o menos son aquellos de verdad, yo los conozco totalmente, que trabajé muchos años en el registro público. Son aquellos libros de 1871 hasta como por ahí de 1930, ¿eh? Los libros mejor conservados, con mejor calidad, con mejor caligrafía y todo. Los posteriores, híjole, de plano una barbaridad. Totalmente la peor calidad de papel. La verdad es que anotaciones ilegibles, cuestiones que uno diría, pues, bueno, ¿de qué se trata, no? Se supone que deberíamos haber, pues, mejorado la calidad y conocí todavía a la gente que hacía las inscripciones en los libros, una caligrafía, compañeros, hermosa, de verdad hermosa. Yo conocí todavía a registradores y inscribidores que hacían anotaciones que decía uno, guau. ¿Cómo escribes, eh? Tienes una caligrafía, pero hermosísima. Pero bueno, la situación de pasar de todo ese sistema a un sistema de folio real es de que ahora todos los antecedentes de un inmueble van a estar asignados a un folio real. Este folio real es exclusivo para los actos jurídicos que versen sobre ese bien inmueble determinado. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. 1988. Se reforma el Código Civil, por lo que se refiere a el tema de los requisitos de los documentos privados y su inscripción en el registro público de la propiedad. En la actualidad hay algunos documentos privados, como las pólizas, como las fianzas, que tienen que ser ratificadas ante corredor, ante notario, ¿sale? Pero ya no se inscriben documentos privados en el registro público. Todavía me tocó ver la inscripción, o sea, ya no me tocó a mí, pero todavía vi muchas inscripciones de contratos privados de compraventa, de contratos de donación, etcétera, etcétera. ¿Saben a qué se prestaba inscribir documentos privados? ¿A qué creen que se prestaba? A corrupción, A manipulación de ellos, pues sí. totalmente, ¿no?
Totalmente. A lo mejor usted y yo simulamos una transmisión, nada más. Como usted le debe dinero a otra persona, simulaba que me vendía y hacíamos la transmisión y al rato esa persona pues ya no tenía ni cómo pues cobrarle a usted porque usted ya cometió un fraude de acreedores, ¿verdad? O en todo caso, a lo mejor tendría que iniciar una acción para la protección de los acreedores, que sería a lo mejor una acción pauliana y dejar sin efectos esa transmisión, porque usted la cometió para no cumplir con una obligación, ¿verdad? Muy bien. Ok. 1988, seguimos. Reglamento del registro público consta de 118 artículos distribuidos en 3 títulos. Muy bien. Seguimos. 2006. Se promulga el reglamento del registro público de la propiedad, en la cual se hace una distribución de 114 artículos que hablan de disposiciones generales del registro del sistema registral, de la responsabilidad del personal y del registro público. Y para 2011 tenemos una ley especializada en la materia llamada Ley Registral para el Distrito Federal. ¿Sale? Marco normativo del registro público. Tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la obligación de los mexicanos de inscribir sus propiedades en el catastro de la municipalidad. Si bien es cierto, no habla del registro público, pero sí habla de una obligación de inscribir nuestras propiedades dentro del catastro. Tenemos entonces el fundamento de la Constitución, que a su vez da sustento a los respectivos códigos civiles. Los códigos civiles, pues bueno, ya sabemos todo lo que hemos estudiado hasta este punto. Estas disposiciones normativas civiles regulan lo referente a los contratos que van a inscribirse, los contratos traslativos de dominio, los contratos traslativos de uso y disfrute, los contratos de garantía, etcétera, etcétera. Asimismo, regula la función del registro público de la propiedad, ¿sale? En el último libro del Código Civil, y además aquí damos sustento al reglamento. Ahora ya tenemos una ley especial, ¿sale? La ley registral. Muy bien. Sí, mi estimada maestra, Estela. Una pregunta. ¿Hay algún reglamento que nos indique dónde debemos inscribir una propiedad? Porque, por ejemplo, yo estoy luchando ahorita por saber, la propiedad está en Nezahualcóyotl. Fui a Toluca, me dijeron que ahí no estaba. Fui a Texcoco, me dijeron que ahí no estaba. Ya fuimos al IFREM de Nezahualcóyotl y ahí no la encuentran. Entonces, es en relación a donde se encuentra ubicada la propiedad. En el caso del registro público del Estado de México, Ajá, se va a subdividir en circuitos judiciales. ok. Entonces ahí tendríamos que ver la demarcación que le corresponde al inmueble que usted está investigando. En el caso del registro público de la Ciudad de México es centralizado. Todas las oficinas se encuentran en Villa Longín. Entonces ahí se hace. Si no encontramos el antecedente, puede ser que no tenga un antecedente. Entonces lo que usted tiene que verificar y solicitar es una búsqueda de antecedentes y solicitar un certificado que verifique si existe o no un antecedente sobre su bien, porque puede ser que no exista. Tengo la escritura, pero el número de escritura, pero no tengo el volumen. Entonces así dicen que no me lo pueden encontrar. Entonces me piden la manzana y la supermanzana. Obviamente el cliente pues no se acuerda, vive en el espacio, ¿sí? Entonces voy a hacer una búsqueda por nombre y luego
Pues nada más, porque no tengo otra. Además, las mujeres acostumbraban ponerse nombre de casada. Y entonces está el de soltera, el de casada. Entonces, yo pensé que porque está en Nezahualcóyotl y corresponde al IFREM de Nezahualcóyotl, debía de estar en esa, pero es muy probable que sea en Texcoco, Habrá que revisarlo. porque Incluso el distrito judicial es Texcoco. Para efecto de demanda es Texcoco. pudiese ser que aquí, por ejemplo, el registro público le tendría que informar si esa demarcación territorial le corresponde a esa jurisdicción. Ahí Eso me tendría- lo tienen que decir aquí en la Ciudad de México. no, en el Estado de México. O por ejemplo, No me han sabido decir, o, licenciado. o metas a la página del IFREM y lo que busca usted son las oficinas registrales y verifique qué municipios abarca. Pues me dijeron que en esa, ya nada más es el que me falta, porque además, curiosamente, el notario que hizo la escritura es de la Ciudad de México, bueno, antes Distrito Federal. Les digo, pero eso no tiene nada que ver que la inscripción deba ser en el registro que le corresponde. La puede haber hecho en Cancún, pero la inscripción tiene que ser en la demarcación que corresponde a la propiedad, al inmueble. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, seguiré rastreando. Muchas gracias, A doctor. sus órdenes. Muy bien. Continuando con este estudio, vemos entonces que también es importante determinar los códigos fiscales o financieros de las entidades federativas, por lo que corresponde al tema de los derechos de inscripción, ¿verdad? Porque hay que pagar un derecho correspondiente por el servicio que ofrece el registro público. Ya mencionábamos la cuestión de la norma especializada en la materia, la ley registral, que es una norma sustantiva, ¿sale? ¿Por qué? Porque establece los derechos y las obligaciones de las partes, pero también es una norma adjetiva al regular el tema del proceso registral, que es un tema que vamos a hablar también en esta sesión, ¿ok? El registro público puede ser autoridad para los efectos del juicio de amparo, ¿sale? Vamos bien. Y también muchas veces en el propio registro vamos a hacer la anotación de las suspensiones, ¿sale? Tanto la que se concede de oficio como la de a petición de parte. En este caso, hablamos en particular de la suspensión definitiva. ¿Ok? ¿Vamos bien? Muy bien. ¿Para qué se inscriben las suspensiones en el registro público? El mismo nombre lo dice, mantener las cosas en el estado que se encuentran y no materializarse el acto de autoridad hasta en tanto no se resuelva el juicio de amparo en lo principal. Muy bien. Ok. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en particular por un contrato. Hablamos del contrato de fideicomiso, ¿sale? Porque en este contrato de fideicomiso vamos a tener nosotros tres partes que van a intervenir. Ahí va. Tenemos al fideicomitente, tenemos al fiduciario, ¿sale? Y tenemos al fideicomisario. Ahí va. Vamos a tratar de explicar esta figura. Ahí va. El fideicomitente
aporta los recursos. En este caso, el fideicomitente constituye un fideicomiso sobre un bien inmueble. Para efectos del derecho registral, hay una transmisión de dominio. Esta transmisión de dominio va a pasar para la institución fiduciaria. ¿Sale? Sabemos que de jure no existe una transmisión de dominio, solamente hay una administración, hay un patrimonio fideicomitido, pero para efectos del registro público, sí existe una transmisión de dominio e inclusive se cambia de propietario al fiduciario. Y tenemos el fideicomitente que va a ser la persona que se va a beneficiar de dicho fideicomiso. Entonces, los fideicomisos en el registro público los vamos a inscribir dentro de las inscripciones de propiedad. ¿Se va entendiendo? ¿Vamos bien? Ok, ahorita ampliamos esto, ¿vale? Muy bien. Continuamos y vemos también que es importante conocer la ley del notariado de la Ciudad de México y también de las entidades federativas, porque ahí vamos a revisar el tema de la formalidad de los instrumentos notariales. Hay una circular y hay criterios internos que van a tener en el registro público. Estos criterios registrales son las bases que tomarán los registradores sobre algunas materias en particular que van a ser inscritas en el registro público. Y tenemos circulares internas que va a establecer el director del registro público, que tendrán que ser seguidas por los subdirectores y por los jefes de unidad departamental. Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo? Ah, bueno, y por supuesto también por los registradores. ¿Alguna duda, algún comentario que tengamos sobre este aspecto histórico y normativo del registro público? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Voy a iniciar